Sí, buenas noches. Qué bueno que tengamos a la gente de taller Disciplina con ustedes. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Si me escuchan, cuéntame. Vamos a esperar un ratico a ver si se unen algunas personas más. Hoy, como había quedado, estamos en la hora y vamos a conversar sobre la constelación con figurines y cómo cuando tú constelas con figurines se cuenta la historia. Esa historia quizás por la que vayas a consultar o esa historia que a veces no sabes el por qué. Entonces ese es realmente el tema que voy a conversar hoy con ustedes. Gracias por los corazoncitos. Esperamos un ratico. Mientras tanto, si eres de taller disciplina, puedes agregar un comentario sobre desde dónde te conectas. Si eres de aquí de Medellín, de Colombia, o eres de otra parte, de otro país, o de otra ciudad de Colombia. Ok, bueno, vamos a ir como esperando un ratico y mientras tanto podemos ir conversando. Mi nombre es Norca Arellano, si no me conoces, y Janet, qué bueno, eres de Venezuela, yo también soy venezolana, estoy en Medellín, vivo en Medellín, y mi experiencia profesional es, tengo un doctorado en ciencias de la educación, mi carrera fundamentalmente se hizo con dos vertientes, una como educación superior, siendo docente de la universidad, y otra como de una manera u otra apoyando o trabajando en todo lo que era la parte de terapia, porque tenía un colegio y trabajaba con el departamento de bienestar estudiantil, fundamentalmente en problemas de los jóvenes y disciplina. Me dices, Janet, que te encanta el tema de constelaciones. Y como ya has trabajado y has consultado, has trabajado con constelaciones individuales, pero con plantillas. En este caso vamos a conversar sobre las constelaciones individuales con figurines. Vemos, hay muchos tipos de figurines y podemos usar diferentes materiales cuando vamos a trabajar con figurines. Entonces, las constelaciones individuales, yo les escribía que podemos trabajarlo y que la historia, cuando estamos trabajando con constelaciones, los figurines nos van a contar la historia por la que consultamos. Igualmente cuando trabajamos con plantillas y nos ubicamos encima de las plantillas y trabajamos esa energía, nos van a ir contando también la historia, ¿no?
como se empezó, que fue las constelaciones con personas, con grupos de personas, como casi como quien dice una terapia grupal, donde escogemos los representantes de la situación, problema que queremos resolver. Tenemos a Kelly Díaz, también venezolana, gracias por estar. Se te saluda desde acá, desde Medellín. Hablaba y empezaba a conversar sobre lo que es el tema de hoy y cómo las constelaciones individuales, con plantillas o con figurines, en este caso con figurines, igual que las constelaciones grupales, vamos a proyectar nuestra imagen interna, porque es tan sencillo y tan complicado a la vez. Nosotros tenemos situaciones que hemos vivido, hemos tenido situaciones que nos han marcado en la vida, que han dejado heridas en nuestra vida, que han dejado heridas desde la niñez. Y esas heridas a veces no solamente es de la vida actual, de lo que hemos vivido, sino a veces vienen de nuestras historias familiares. Entonces, eso queda en el subconsciente, eso queda grabado ahí en el subconsciente. Cada vez que alguna situación ha impactado fuertemente al sistema familiar o nos ha impactado fuertemente a nosotros y no se ha solucionado, porque ahí es donde está la situación. Cuando eso no se ha solucionado, eso queda como lo que llamamos un engrama en nuestros cerebros, marca, deja una huella en nuestro cerebro. Es igual que todas nuestras características físicas que se transmiten de una generación a otra, esos impactos emocionales muy fuertes también quedan ahí, quedan en toda nuestra red neuronal y eso se transmite. Entonces, eso que está ahí, que no lo vemos, que a veces ni siquiera lo sabemos y por eso no entendemos por qué actuamos de una manera o porque en nuestra familia se repiten los problemas. Entonces, eso que está ahí tiende a proyectarse en nuestras actuaciones y tiende a proyectarse en lo que es, en la dinámica que podamos estar trabajando con los figurines. Yo les mostraba que hay diferentes tipos de figurines. Hay figurines que tienen expresiones como esta. Hay figurines que tienen otra forma. Hay figurines inclusive que podemos utilizar y que no tienen ninguna forma ni ninguna expresión. Entonces, cuando nosotros seleccionamos uno de estos figurines, lo estamos haciendo por algo. O sea, si yo digo, escójanme y ustedes vean, ustedes mismas ahí pueden decir un figurín que las represente. ¿Okay? Puede ser este, puede ser este, puede ser este, pueden ser muchos de los que se tengan. Ustedes ahorita mismo pueden decir, yo quiero para que me represente la que está a mano izquierda, la que está en el derecho, la que está en el medio. Eso tiene un significado, aunque ustedes no lo sepan, que le va a indicar al constelador, le va a indicar algo. Y en un momento dado ustedes van a ver eso también, lo van a ver en el momento en que se comience la dinámica. Entonces, lo importante de las constelaciones, sea cual sea una constelación en grupo o sea con los figurines, o sea una constelación con las plantillas, como nos decía por acá Kelly, creo que decía, Kelly no, nos decía uno de los que están en este momento conectados que ella había realizado figurines, constelaciones individuales con plantilla. Entonces, cualquier que sea el tipo de constelación,
Las constelaciones familiares nos devuelven la mirada hacia nuestros ancestros y hacia nuestras raíces, por lo que les decía anteriormente. Todo lo que haya impactado fuertemente a un sistema familiar y no se haya resuelto, eso va a quedar como un engrama en nuestro cerebro y va a quedar en nuestra red neuronal, y por eso es que en un momento determinado, en otra generación, va a buscar resolverse esa situación que le dio solución en su momento. Entonces, las constelaciones nos van a devolver nuestras raíces, y el objetivo de las constelaciones es ser conscientes de que estamos interconectados con nuestra red familiar, estén vivos o no estén vivos, estamos interconectados con ella. Hay hilos invisibles que nos conectan, así nos hayamos separado, así lo hayamos execrado del sistema, lo hayamos expulsado del sistema, no lo reconozcamos como familia. Esa persona que sacamos del sistema, que lo excluimos del sistema, esa persona forma parte de nuestro ser, no lo podemos quitar. Tenemos una raíz común. Nuestro árbol ha vivido una historia que ha sido común para ellos, común para nosotros. Y así no nos guste, así nos parezca que no debería pertenecer al sistema, esas raíces están ahí. Esos hilos están uniéndonos. Y las constelaciones nos llevan a que reconozcamos esas interconexiones, ¿verdad? Y que entendamos que cuando excluimos a alguien, cuando queremos olvidar a alguien, cuando queremos sacar de nuestro sistema, simplemente no podemos. Aunque nosotros nos alejemos, aunque nos separemos, aunque nos vayamos a otro país, aunque no lo volvamos a nombrar, aunque prohibamos su nombre, ese hilo está ahí. Y va a llegar un momento en que, por lo menos en 2 generaciones posteriores, se va a repetir la historia, igual o parecida, pero se va a repetir la historia y la situación de eso que no pudimos resolver. Permítanme, empezó a llover y tenía la ventana de la oficina abierta, disculpen. Entonces es muy importante que entendamos que cuando nos vamos a hacer una constelación familiar, entendamos y aceptemos que toda la estructura familiar, todos sus miembros están conectados por hilos energéticos y adoptan ciertos roles en la dinámica familiar. O sea, cada uno adopta un rol independientemente, o dependiendo de su historia, dependiendo de si va a repetir. Y esas historias están marcadas, y nos dice cuando hacemos un genograma transgeneracional, cuando hacemos ese gráfico donde buscamos a las personas de nuestro sistema familiar y decimos cuándo nació mi mamá, en qué fecha, cuándo fue concebida, si murió, en qué fecha murió, y empezamos a buscar lo de los abuelos, de todas las personas que para nosotros son importantes, y nos vamos encontrando fechas en ese genograma, y por eso es tan importante inclusive hacerlo antes de hacer la constelación. Y vamos encontrando fechas que nos dicen, soy doble de mi abuela, y doble 2 veces, porque nací en el rango, en esos 10 días que están en esa fecha de esos 10 días que están ahí, que puedo ver yo nacido. Ella nació yo nací un 3 de noviembre y ella nació de repente un 7 de noviembre o un 30 de octubre. Entonces estamos ahí en ese rango. Y cuando hablamos de eso estamos diciendo que las vivencias de la abuela, que nacimos en esa fecha, nos van a afectar. Puede que no tenga que afectar todo en negativo, puede afectarnos en positivo, pero también puede haber historias que podamos estar repitiendo. Por ejemplo,
Mi abuela fue una mujer que fue abandonada. Fue una madre soltera que educó y crió a sus hijos y sufrió muchísimo. Entonces, 2 generaciones posteriores, su nieta podría decir: yo no busco pareja, yo no me caso, yo no busco pareja, yo no quiero tener una pareja, porque los hombres hacen sufrir. Pero ¿de dónde viene eso? Es porque yo estoy siendo leal a mi abuela, porque ella sufrió, y yo siendo leal a ella no quiero sufrir. O puede ser que también repita la historia y me busque hombres que me abandonan. Entonces empiezo a repetir la historia. Tapi Medellín se une, gracias Raquel. Se le saluda, igual que a Rojas y a Leida Carrillo, parece. Entonces, como les decía, en casi todas las familias hay ciertos hechos que tienen un profundo impacto residual. Un profundo impacto residual en todos los miembros de la familia. Pero hay uno que puede repetir. Estas dinámicas que pueden haber ocurrido pueden ser abandonos, como el caso que le estoy poniendo de ejemplo de la abuela. Pueden ser ruinas. Mi abuelo o mi tío destruyó todito el patrimonio familiar y nos dejó a todita la familia en la calle. O mi abuelo, después de la guerra, porque tiene una ascendencia europea o era europeo, perdió todas sus propiedades en la guerra. Y yo construyo y creo nuevas propiedades y puedo perderlas repitiendo la historia por causas políticas, por causas económicas, por causas sociales, y me quedo sin nada y tengo que volver a empezar de nuevo. Son historias que uno las va viendo en el genograma transgeneracional y va observando si somos doble, y que por eso es la mayor fuerza para repetir, cuando somos dobles de esos ancestros, por nacimiento, por concepción, inclusive por muerte, porque murió en ese rango, en esa fecha en la que yo posteriormente nací. Entonces, las constelaciones nos van dando a nosotros, abriendo el camino hacia esa situación. Cualquier tipo de constelación, grupal, con figurines, con plantillas, cualquier tipo de configuración. Ahora, ¿cómo trabajamos las constelaciones con figurines? ¿Cómo las trabajamos? Se trabaja, como ya les decía, con muñecos. Pueden tener expresiones, pueden no tener expresiones, pueden tener un color, pueden tener otro. Y todas estas cosas tienen algún significado, ¿verdad? Pueden ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Pueden ser de diferentes tamaños. Y esos muñecos nos van a transmitir un mensaje simbólico, porque estás transmitiendo lo que nosotros tenemos guardado en ese subconsciente y que a veces no queremos reconocer, pero que tampoco a veces entendemos, pero que nos está afectando. Entonces, esos movimientos que se hacen donde yo miro hacia un lado, por ejemplo, ¿por qué yo estoy mirando? Yo escojo esta figura, por ejemplo, sin rostro, y yo la miro, ¿verdad? Yo cojo esta figura sin rastro, la ubico cuando el constelador me dice: escoge una figura que te represente, y yo digo, esta soy yo, y me coloco aquí. Y después digo, este es mi papá. Y este que está acá, aquí atrás de mí,
es la pareja que quiero. Pero estoy mirando fuertemente a mi papá. Ahí hay un simbolismo. ¿Por qué yo dejo detrás de mí la posible pareja? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, dependiendo de mi historia y dependiendo de lo que diga el genograma, la constelación nos va a indicar. Bueno, es que tú dejas los hombres atrás porque estás muy cerca o muy unida o has tomado el rol, no el rol de hija, sino has tomado el rol de protectora, de pareja, de esposa de tu papá y no te desprendes de él. Entonces no vas a mirar ningún otro hombre. No lo puedes mirar. Porque simbólicamente estás prendada a tu papá. Entonces no vas a mirar a otro hombre. O, de acuerdo a cómo los muevas, yo estoy pegada a mi mamá, ¿verdad? Yo soy la pareja de mi mamá, yo soy la que resuelvo todo en mi casa, yo soy la que corro con mi mamá, busco la comida, trabajo para proveerla, se enferma, la cuido. Entonces yo ya no estoy ocupando el rol de hija, yo estoy ocupando el rol de pareja y no tengo cabida para mi papá, a un hombre. Entonces, las constelaciones individuales es una proyección de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros tenemos, del problema que vivimos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Verdad? Muchas veces no lo reconocemos, no nos vemos como que yo soy la pareja de mi mamá o como que yo soy la pareja de mi papá, no. Pero en la medida en que se van moviendo, y yo coloco, por ejemplo, un figurín, ¿verdad? Que no tiene cara, que no tiene expresión, pero que tiene un papelito que yo le coloco y que te doy una tía al constelado para que se coloquen en su piel, y ese papelito dice, soy dependiente. Y ese papelito yo lo coloco entre mi papá y yo. Ese figurín, sin rostro, de dependencia, por ejemplo. Como puede ser rabia, cualquier emoción que el constelador observe que yo tengo o que se ha repetido, si se ha hecho el genograma, se ha repetido en la historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo construyo, yo le digo como consteladora, yo le digo al constelado, escoge el figurín que tú crees que te representa. Y yo escojo este, con esa expresión de tristeza. No es igual si hubiese escogido este, ni es igual si hubiese escogido este. Todos tienen un significado interno y el constelador debe ver, de acuerdo a todos los movimientos que se hagan, qué es ese constelador. Si yo escojo este y yo vengo con todo un problema familiar, transgeneracional, donde simplemente yo no consigo pareja, entonces yo podría decir, toda tu emoción, toda la emoción de estar sola, se va a reflejar en ti. Y esta persona puede escoger este, y yo le puedo preguntar, ¿y por qué ese? ¿Por qué esa expresión de tristeza? ¿Por qué? La persona me puede decir, es que estoy enferma. Ay, ¿de qué estás enferma? Me duelen mucho los hombros. Vivo con un dolor fuerte en la espalda y en los hombros. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué significa en biodecodificación que tengas un dolor permanente en el cuello, en la espalda? ¿Qué cargas?
¿Qué es lo que estás cargando? Ah, es que tengo muchas responsabilidades. ¿Cuáles? ¿Y dónde tienes esa responsabilidad? En mi casa, yo soy todo. Yo hago todo. Tengo 3 hermanos más, pero nadie está pendiente de mi mamá, de mi papá. Entonces, en la historia que se va contando, de acuerdo a los figurines que tú vas, que vas dándole, vas formando esa imagen, de acuerdo a la posición que le vas dando a cada uno, a quien está mirando, donde, por qué tiene, por qué esa expresión, por qué le da la espalda a, por qué me pongo tan cerquitica, así pegadita, pegadita a mi papá, por ejemplo, o a mi pareja, y de repente mi mamá está allá atrás, o allá adelante, o aquí bien atrás, ¿verdad? Alejada de nosotros, pero unida a un hermanito chiquito, allá atrás. Entonces, ¿quién es el que está acá, va hacia adelante? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no están como deberían de estar los papás juntos? ¿Qué está pasando? Eso me está indicando que podría haber problemas en la relación de pareja de los papás. Y la posición que se está ocupando el hijo depende. ¿Ok? Entonces, por eso es que el terapeuta va en el proceso de acomodo de las piezas, de los figurines, va utilizando preguntas abiertas. Va utilizando preguntas abiertas para poder darle forma a la historia y para que el constelado, en este caso el consultante, vaya entendiendo su propia historia, ¿verdad? Porque van a ampliar, esa imagen que se forma va a ampliar, le va a dar una amplitud a la imagen interna que yo tengo del problema. Yo puedo decir, mis hermanos, simplemente somos 4, pero 3 de ellos no le prestan atención y el problema son mis hermanos, que son irresponsables o son X o son Y, y los juzgo y los cuestiono. Pero el problema interno viene en que yo no estoy ocupando el lugar que a mí me corresponde en mi sistema familiar. Y una de las cosas importantes en constelación es el orden en el sistema familiar. Cada uno ocupa un lugar y los que llegaron primero van primero en la jerarquía. Si yo soy el menor, yo soy el chiquito, yo soy el chiquito. Yo no puedo pretender o querer o actuar siendo el grande. Ni puedo actuar como pareja de mi papá, resolviéndole los problemas a mi papá, atendiéndole, sirviéndole la comida, lavándole la ropa, arreglándole la cama, escogiéndole la ropa, porque esa no es mi función. Ni ese es el lugar que me corresponde. Entonces, cuando yo pongo esta imagen pegadita y la pongo a todos mis hermanos y mi mamá lejos de mi papá y de mí, eso podría tener un significado, como puede tener otro. Eso depende de la historia y de la situación, problema de cada quien. Entonces, y por eso es que se pueden ver las historias desde diferentes perspectivas. Y por eso es tan importante el genograma, ¿verdad? Entonces, pero la imagen que proyectamos contiene muchísima información. Porque es eso, proyectamos una imagen de la situación, problemas que estamos viviendo. Yo no ubico los muñecos de acuerdo a lo que, simplemente porque me dio. Por ejemplo, tuve no hace mucho un caso de un muchacho con mucha depresión, mucha tristeza, él vivía con una depresión, él no entendía el por qué. Tenía una familia que él consideraba que todo era normal y todo, pero él vivía en eso. Cuando él coloca los figurines, él coloca a su lado, pegadito así, ¿verdad? Era un chico.
coge uno con cara de tristeza y se coloca aquí pegadito y separado de todo el resto de familia al abuelo. Vamos a colocar al abuelo. Y cuando yo le pregunto el por qué, que me diga, él me dice, porque yo no dejo de pensar en mi abuelo. Todos los días yo estoy pensando en mi abuelo, le pregunto cosas a mi abuelo mentalmente, porque ya él murió. Y vivo pegado. Entonces tenía una energía, ¿verdad? Porque él no había vivido el duelo. Con la muerte de su abuelo ya hacía tiempo que no había vivido el duelo como correspondía y tenía esa energía del abuelo. Primero no lo dejaba despegar al abuelo, trascender. Y segundo, se separaba del resto de su familia por estar vinculado a la energía de una persona ya fallecida. Cuando se busca en el genograma, se encuentra que el abuelo y el joven eran dobles. O sea, tenían unas fechas de nacimiento que estaban en ese rango de los 10 días. Eran dobles. Entonces, todas esas situaciones que a veces no entendemos porque estoy tan triste, porque estoy tan deprimido. Yo también recuerdo un caso de hace tiempo, hace ya varios años, que me impresionó mucho porque era una niña pequeñita en el área de preescolar que no quería hablar. No quería hablar, la habían enviado al psicólogo, ella no se abría, no quería decir nada. Ella en la escuela, le gustaba ir a la escuela, pero tampoco se comunicaba. Y me la lleva. Cuando empiezo a trabajar con los muñecos, yo le presento una casa y le presento varios muñecos. Entonces ella se ubica y yo le digo que si quiere entrar a la casa y me dice que no quiere entrar a su casa. Esa representaba su casa. Bueno, ¿y qué pasa dentro de la casa? ¿Quién está dentro de la casa que tú no quieras? Y me coloca una figura. Coloca una figura de un hombre. Me coloca una figura de un hombre. Y yo le pregunto, que quién es. Y me dice que el tío. Y después coloca la figura y encima, al lado de la figura le coloca un sofá y le coloca al frente un televisor. Y ella sentada al lado. Y yo le digo, cuéntame qué está pasando. Y ella me dice que él la acariciaba, la tocaba cuando estaban solos. Entonces, fíjense ustedes cómo los figurines proyectan jugando. Ella los fue colocando, jugando y los colocaba. Cuando llegó a la casa no quiso entrar. Después, a través de las preguntas abiertas, ella fue dando algunas respuestas y logró comunicarse, ¿verdad? Acá se trabajó con el dibujo proyectivo y ahí fue colocando. También dibujó lo del sofá, se dibujó ella Arla. Entonces, todo esto, las constelaciones individuales, cuando se trabajan con los figurines, van a ir proyectándome la información que tenemos. E inclusive, cuando al final vamos a proyectar, podemos proyectar cómo vamos a solucionar eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Y nos va a jugando con esos figurines, nos va a indicar qué podemos hacer. Entonces, ¿qué nos dicen los figurines? Con los figurines podemos representar, como ya les he venido diciendo, personas. Podemos representar objetos, podemos representar emociones, podemos representar todo lo que es nuestra parte interna, ¿verdad? Y podemos ser interrelacionadas, o sea, yo y mi abuelo, ¿verdad? La interrelación que hubo entre ellos, la interrelación que a pesar
por un duelo no realizado convenientemente, la interrelación que todavía yo energéticamente tengo con ese abuelo y lo que eso me está produciendo, me está separando, inclusive en este caso fue separándolo del resto de la familia que no entendía el por qué él estaba en la situación en que estaba viviendo. Igual como hay casos que uno ha visto, por ejemplo, de drogadicción, donde ubican a la familia y ubican confrontando papá y mamá. Y yo en el medio, y mi padre desvalorizado, y yo estoy perdiendo el 50% de la fuerza masculina. Y por eso yo necesito, porque mi padre ha sido una persona, y lo ubico en las imágenes, que mi mamá me ha maltratado, mi mamá me ha castigado y mi papá simplemente estuvo ahí como un florero, adornando. Entonces yo lo rechazo, pero necesito a la vez su amor. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo cómo lo ha venido haciendo, por ejemplo, en un caso de este caso que les cuento? A través de la droga. Me convierto en un drogadicto, buscando morir, porque no quiero vivir. Entonces, son muchas las situaciones que se van descubriendo durante una constelación individual, ¿no? Entonces, el figurines, como les dije, representan a las personas, al consultante y a las personas que están involucradas en la situación que yo quiero resolver. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en esta situación. A nivel inclusive de negocios, ¿no? ¿Qué está pasando en la empresa, ¿no? Y también refleja las imágenes intrapsíquicas, ¿verdad? Toda la parte que es emocional. Los muñecos cuentan parte de la historia. Vemos que tienen que explicar hacia dónde, y por eso vemos hacia dónde miran, en qué momento te encuentras cuando haces la proyección y cuando colocas las imágenes, en qué lugar te colocas dentro del sistema, se está siguiendo el orden, estás tú como el primerito, porque yo soy el más chiquito, pero resuelvo los problemas, o trato de resolver, o me buscan para que resolver, o yo me ubico para resolver todas las situaciones que se presentan en la casa, ¿no? Entonces, hay que entender, y en el proceso de las constelaciones, cuando se llega a la búsqueda de las soluciones que las salen del mismo consultante, es donde yo tengo que entender que yo soy el chiquito. En este caso que les pongo este ejemplo, yo soy el chiquito. Yo no puedo resolver los problemas ni tratar de buscarle solución a la vida de mi hermana, que me lleva 10 años. No. Ni a la vida de mi mamá, que es mi mamá. Es mi mamá, yo soy su hijo, yo no soy su pareja para resolver todas las situaciones que mi mamá necesita. Entonces, aunque uno le diga, no, pero ¿cómo hago? No, es que tiene que cada quien ubicar el espacio que le corresponde dentro del sistema familiar. Papá es papá, no es mi amigo. Mamá es mamá, no es mi amiga. No es mi compañera. Yo no soy su pareja. Yo soy su hija. Ellos son los grandes, yo soy el chiquito. Entonces, tenemos que en una constelación que puede proyectarse cuando muevo esos muñecos, podemos proyectar, como les digo, las dificultades emocionales. O sea, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué no quiero vivir? ¿Por qué siempre me estoy vistiendo de negro? ¿Por qué me llevo y mi papá, no me siento orgulloso de mi papá? Entonces, en esa proyección, esas dificultades emocionales, que están muchas veces originadas en nuestro sistema familiar. Porque si mi mamá habla mal de mi papá, lo cuestiona, lo critica, me separó de él, no me deja verlo. Y la familia, mi abuela materna hace lo mismo y mi abuela paterna no existimos para ella. Entonces yo estoy perdiendo ese 50% de energía que da el papá, ¿no? Yo soy 50 mamá, 50 papá. Y en esa pérdida de esa energía,
¿verdad? Se van a generar relaciones conflictivas. Dificultad para encontrar parejas, problemas laborales, trastornos físicos, enfermedades, trastornos emocionales, estrés, ansiedad, miedo, adicciones, trastornos en el sueño. Y yo recuerdo un caso de un muchacho, él era de las fuerzas policiales, y él me decía, mi papá me abandonó. Tendría yo, me dice él, como 5 años. Y se mudó con su pareja, nueva pareja, cerca, 2 o 3 casas donde nosotros vivíamos. Y él salía, pasaba en el carro frente a mi casa, y ni siquiera, si yo estaba ahí mirando para ver si lo veía, él ni siquiera volteaba a mirar. Y él va a consulta por un problema de pareja, para hacerse su constelación y su genograma por un problema de pareja. Entonces ya él era la tercera o cuarta pareja que tenía, y en todas las parejas había tenido hijos. Y dice, pero yo soy diferente a mi papá. Él veía el problema así, yo soy diferente a mi papá. Yo no abandono a mis hijos. Yo veo por las necesidades económicas. Yo todos los meses yo les paso para sus gastos, yo les paso para su comida. Y yo le pregunto, ¿y la interrelación con ellos cómo es? Bueno, es que no tengo tiempo porque el trabajo, mi nueva relación, pero yo estoy pendiente de ellos, yo no los abandono. Yo no los abandono. Estaba repitiendo la historia, con una variante, no igual, pero estaba repitiendo la historia. Había abandono. Ya había formado había tenido 3 relaciones de pareja, había tenido hijos en las 3 relaciones, y esos niños no tenían casi contacto con él emocional. Él no era un modelo que esos hijos quizás quieran seguir. Como su papá no era un modelo que él quiso seguir, pero que estaba repitiendo. ¿Cómo se vio eso? Cuando se hizo el genograma, se vio el abandono, los abandonos reiterativos, y cuando colocan las imágenes, él tiene los grupos de familia que había formado con sus parejas separados, muy alejados de él. No estaban ni los miraba siquiera de frente. No los miraba de frente. Entonces todo eso va dándole un significado a la historia y al problema que tenemos, ¿no? También se puede observar el tipo de relación que hay entre cada uno de ellos. Porque yo, cuando digo que coloco la figura con mi hermano, por ejemplo, y es mi hermano cercano, y yo soy menor que él es más grande. Sin embargo, yo le doy la espalda a mi hermano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy dándole la espalda a mi hermano? Entonces ahí en la historia, en la comprensión de los fenómenos emocionales que están ocurriendo, nos va dando la explicación, pero ya yo subconscientemente le doy la espalda a mi hermano. Entonces, todos esos movimientos que se van dando tienen un significado. También podemos ver, y se nos van a reflejar en la constelación, situaciones que están atascadas. Obstáculos profesionales, obstáculos personales, con las respectivas relaciones en las dinámicas familiares y que están afectando tu vida. Porque en el trabajo tú piensas que no te toman en cuenta, que te relegan, que tú siempre estás buscando la aprobación de tu jefe, pero tú consideras que no triunfas en el trabajo. Y cuando vemos qué trabajo estás haciendo, qué estudiaste, qué profesión ejerces, no, yo soy panadero. ¿Y te gusta ser panadero? No, es que yo tuve que hacerme cargo de la panadería que construyó mi abuelo, después mi papá, y ahora yo tengo que hacerme cargo de eso. ¿Y qué querías estudiar? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Yo lo que quería ser era bailarín.
Entonces, ¿verdad? Y cuando yo le coloco, cuando se colocan en esa relación, en busca de sus figurines, resulta que él busca y escoge para él desde un principio, sin saber que venían se te iba a trabajar esa parte de esas relaciones, él coloca y se busca una figura donde está alguien, en donde está un hombre bailando. O simplemente yo coloco un figurín, ¿verdad? Con lo que es el baile, con un bailarín. Y cuando él ve ese figurín, que no sabe que representa un bailarín, él inmediatamente escoge para él ese muñeco risa, yo quiero cambiarlo por porque en el anterior estaba triste. Y lo quiero colocar y se lo coloca aquí cerquita. Porque este tipo de trabajo era al que él lo hace feliz. Entonces todos esos movimientos y todas esas interrelaciones, dependiendo de cada situación, se van dando, ¿no? También se pueden dar dinámicas ocultas en las relaciones de pareja. O sea, yo acudo a consulta porque yo sospecho que mi pareja me es infiel, hombre o mujer, me es infiel. Y cuando cuento la historia, yo creo que es María. Entonces yo le coloco, sin saber que esta es María, la coloco y le digo, ubícame este figurín en la dinámica que construiste. ¿Dónde lo pondrías? Y ella llega y lo pone enseguida al ladito de la pareja. Entonces, subconscientemente, ella ya sabe que su pareja tiene una relación con María, ¿verdad? Y si yo le digo, agarro y es al contrario, el que consulta es él. Y dice, mi esposa cree que yo tengo una relación, pero yo no. Y le coloco a María, y viene y la coloca cerquita de él, o abrazándola. Entonces, el subconsciente nos va indicando inclusive esa dinámica oculta. También tenemos que cuando nosotros como consteladores tenemos que cumplir como varias fases. Por acá me comenta y me pregunta Mexana Activa, ¿cómo se trabaja en constelación el desempleo? Igual que cualquier constelación, esa es una situación que la dinámica de la constelación me va a indicar por qué yo no consigo empleo. ¿Qué es lo que está pasando que yo no consigo el empleo? Son dinámicas internas. Es que la profesión que escogí no es la que realmente me va a dar satisfacciones personales. Son cuestiones del momento histórico en que yo estoy viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy abogado, me gradué de abogado, y por X o por Y, Z, yo tuve que irme de mi país a otro país, pero yo no puedo ejercer en ese país el derecho, porque el derecho es una de las profesiones que no fácilmente ejerce porque las leyes son diferentes en los países. Entonces, ahí hay una situación externa que impide, en este caso, que yo pueda ejercer. Pero también habría que preguntarse, ¿por qué me fui de mi país? ¿Qué me hace arriesgarme a irme? Es que yo estoy en mi país y yo no me sentía vinculado, o hay situaciones que me obligaron. Depende. Cada historia es diferente. Esto no se puede dar como un recetario, porque cada historia, cada dinámica familiar, histórica,
una dinámica histórica de lo que le pasó a mis bisabuelos, lo que le pasó a mi abuelo, lo que me pasó a mí. Vamos a, por ejemplo, en mi mismo caso, en el caso de mi familia. Mi suegro eran europeos y eran rusos, y salieron de la Rusia zarista y se fueron para otro país en Europa, huyendo porque perdieron todo lo que tenían porque ellos eran zaristas. Mi suegro era un militar del zar, un oficial del zar, entonces huyó y salió todo. Después que se fueron, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, perdieron todo y llegaron a Venezuela, que era donde ellos se erradicaron. Y ahí, bueno, murieron. Su hijo, que es mi esposo, mi familia, tengo 3 hijos y yo, que habíamos hecho toda una vida, creado negocios y teníamos una abundancia y prosperidad económica, tuvimos que salir y perder todo. O sea, se repite la historia. Se repite la historia. Entonces eso hay que sanarlo. Porque si no, mis hijos están todos regados por el mundo. Uno en Estados Unidos, uno en Europa, uno aquí en Colombia. Entonces, porque si no, puede volverse a repetir. Pero los que están involucrados en este sistema familiar tienen que querer cambiar, tomar la decisión consciente de que yo quiero reparar esto. Yo no puedo seguir siendo leal a mis abuelos paternos y perder todo después que lo construí. Entonces yo tengo que sanar, pero tengo que tomar conciencia de que eso se está repitiendo, que yo lo estoy viviendo siendo una tercera generación y yo tengo que sanarlo. Entonces, cada historia es diferente. Otros pueden estar saliendo de sus países para emigrar a otros por otras causas. Entonces, hay que ver cada situación. Bueno, entonces, como le decía a nuestra psicólogo querida Ariadne Pacheco, de Mensana Activa, que ver lo del desempleo depende de la historia particular de cada uno. Para eso es la constelación, para eso es el genograma transgeneracional. Porque yo puedo, como el cuento del panadero, ser panadero pero no ser exitoso. Inclusive la panadería fracasó porque eso no es lo que yo quería ser bailarín. Entonces, bueno, cuando trabajamos la constelación individual, trabajamos 4 fases. La primera fase es la presentación de las herramientas y el clima con el que se va a trabajar. O sea, ¿cuáles son las herramientas? Son los figurines en este caso o las plantillas, si son con plantilla. La persona tiene que entender, comprender, conocer, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Y por qué esta herramienta? Porque yo estoy muy grande para estar jugando con muñequitos. Pero es que ese juego proyecta lo que tú realmente tienes en el subconsciente. Esos engramas que se causaron por heridas emocionales, que se causaron por abandono, que se causaron por maltratos psicológicos, por maltratos físicos, que se causaron por haber perdido todo. Perdiste tu casa o perdiste en un accidente, perdiste a las personas más queridas. O sea, eso causa heridas y si no se resuelven, si no se viven, en el caso de los duelos, no se viven los duelos, entonces eso va a quedar ahí y va a salir posiblemente en una tercera generación. Entonces al consultante se le explica lo que son los figurines y para qué sirven en concreto. Entonces se crea la situación problema. Eso es muy importante. Primero que el consultante esté claro en lo que quiere, en la situación que quiere plantear o que quiere resolver.
Si yo empiezo a crear una situación permanente con miles de variables, pues va a ser muy difícil. Por eso también yo recomiendo primero el genograma transgeneracional. Porque en el genograma transgeneracional se van a ver todos los nudos sistémicos que están en el sistema. Yo he realizado genogramas que he encontrado 4 nudos sistémicos. En genogramas que se ha dado ruina, que se ha dado abandono de los hijos, que se pueden haber dado violaciones de las niñas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres resolver? Que mi hijo es drogadicto. Entonces vamos a trabajar y en el genograma salió abandono del padre. ¿Verdad? O que todas las mujeres de la familia quedan solas, son abandonadas por el marido y quedan al cargo de la responsabilidad de su familia y solas. ¿Qué está pasando en la historia familiar? ¿Por qué estas mujeres quedan solas? ¿Por qué estas mujeres son abandonadas? ¿Por qué relación tras relación va fracasando la relación? Porque siempre busco los mismos hombres que hacen daño. Entonces, en el genograma se revela cómo es la historia. Y si es transgeneracional hay que resolverla. Y si es una situación vivida en mi historia particular, entonces vamos a ver qué nos dicen las figurinas. La otra fase, la segunda fase, es la fase que se conoce como exploración de la imagen inicial y definición del problema. Yo primero presento cómo es el clima que vamos a manejar, cómo es la conexión que intentamos lograr con los figurines, ¿no? ¿Qué representan los figurines? ¿Qué representa? ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo que estos muñequitos van a entender o saber lo que está en mi mente? No, los muñequitos no lo saben, pero tú lo sabes, aunque no estés consciente de eso, y lo vas a reflejar en las posiciones que les des a los muñequitos, aunque no estés consciente. Entonces ya después, la segunda fase es la exploración de la imagen inicial y definición del problema, cuando ya defino realmente qué es lo que quiere. En esta fase no se mueve ni se añade nada, queda como tal y como tú lo colocaste. Yo te pido, busca las personas que colócate tú, ubícate y ubícame las personas que quieren estar acá de tu sistema familiar o de tu sistema relacional. Entonces, se van utilizando acá en este proceso cuando empiezan a utilizarse las preguntas abiertas, para que a través de las preguntas abiertas y la imagen que está proyectando, el consultante se enfoque y busque y encuentre los significados. ¿Por qué yo estoy tan pegadito a mi papá? Porque yo no quiero entrar a mi casa. ¿Por qué yo no me quiero sentar en ese sofá? Entonces le va buscando el significado a esas cosas, ¿no? El terapeuta debe tener un profundo respeto a ese proceso. Por eso es que no debe intervenir. Ahí se hace mucho silencio, ahí le deja la libertad a él para que los mueva, los cambie de lugar. Se le pregunta cómo te sientes, cómo estás en esa posición, qué sientes al respecto. Y después se van haciendo esas preguntas: ¿por qué no lo miras? ¿Por qué está detrás? ¿Por qué tú vas delante? Entonces se van haciendo las preguntas de acuerdo a lo que se va reflejando, ¿verdad? Aquí puedes hacer este movimiento: ¿cómo te sientes si ubicas este figurín acá? Pero no lo podemos imponer. Si él dice no, no, es no, ¿verdad? Hay que ver por qué dice no. Entonces, el terapeuta va a seguir al cliente. O digamos, a mí no me gusta llamar a los clientes, pues como yo no estoy vendiendo nada, consultante que viene a consultar algo.
que viene a que lo asesoren, lo apoyen, ¿no? Pero es ese consultante el que va a hablar de lo que ella, si es mujer o él, ve reflejado. Lo que me refleja, está reflejando sí, esa imagen. Ahí el papel del constelador es observar el lenguaje no verbal. ¿Por qué miro? ¿Por qué cuando le dije que si se podía acercar más a esa figura, inmediatamente echó hacia atrás y cruzó los brazos y movió instintivamente la cabeza como que no? Eso me está reflejando algo. El lenguaje no corporal del consultante va a ir reflejando. Y ahí, de acuerdo a lo que va reflejando, el constelador debe parar o intervenir, de acuerdo a lo que él observe. Entonces, también es conveniente que se hable en tercera persona. La abuela, porque el papá, la pareja, María, y no, ya que eso le va a dar como más seguridad de no sentirlo tan involucrado, porque es que yo no soporto a mi tío, entonces mi tío, entonces el tío o el nombre del tío. Tratar de poner un poquito de distancia. La tercera fase es el principio de realidad como sentido de proceso. Aquí hay que ser muy cuidadoso, porque aquí muchas veces nosotros, como seres humanos, no reconocemos la situación, problema que estamos viviendo o nuestro papel en esa situación. Lo que nosotros vemos en los casos del joven oficial militar que yo les decía, que él decía, yo no abandono a mis hijos. Yo de mis hijos velo económicamente, pero emocionalmente estaban completamente abandonados, así como estuvo abandonado él, porque él tenía la herida de abandono de su padre. Su padre lo había abandonado, pero él no estaba consciente de eso. Dice, yo soy diferente a mi papá. Rechazaba a su papá y decía, yo soy diferente a mi papá, pero necesitaba para su completo estabilidad emocional ese amor del papá. Y estaba repitiendo la historia, pero él no estaba consciente. Entonces, cuando en la mesa o en la tabla se van a colocar todos esos figurines, yo como constelado puedo empezar a querer representar una imagen irreal, una fantasía, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, me coloco a todos mis hijos regados por el mundo, junticos y alrededor de mí. Pero en la historia, en el genograma, me ha dicho, yo cuando le hago preguntas, ¿desde cuándo fue la última vez que saliste con tus hijos? ¿Cuándo los viste? Bueno, la verdad es que tengo como 3 meses que no he podido ir, pero no le falta el dinero. Entonces, puede estarse representando también algo que no está cónsono con lo que se está viviendo. Y el constelado debe entenderlo, debe captarlo, debe darse cuenta, igual que el constelador. Entonces, en este caso, uno como terapeuta no debe contribuir a que se mantenga una situación de fantasía, vivir una fantasía. Mi esposo, yo pienso que que me es infiel, pero él me ama mucho. Eso lo digo verbalmente. Cuando lo coloco en las imágenes, yo me coloco cerca de él, pero él en la imagen está mirando hacia otro lado. Está mirando la imagen que representa a María, que es la amante. Entonces, el constelado debe realmente entender
comprender que él tiene que responsabilizarse de la situación porque no puede seguir viviendo una fantasía. La constelación puede haber sido un éxito y puede haberte reflejado muchas situaciones que te indican que debes resolver. Por ejemplo, un caso, te recuerdo, tengo un amante, soy casada, soy mujer, tengo un amante desde hace muchos años, era mi novio, pero realmente me ha hecho sufrir mucho. La constelación le indica que él le está dando la espalda, que él no la está reconociendo como ella cree que la está reconociendo. Y se le envía una terapia, pero si ella no toma conciencia y quiere cambiar, realmente cambiar, no se van a lograr los cambios. Es una cuestión de responsabilizarse por mi cambio, por mi mejoría. ¿Se puede decir que las constelaciones hacen milagros y cambió mi vida? No. La constelación me reveló una situación, me reveló una verdad. Proyecté lo que ya yo tenía por dentro. Pero soy yo el que, captando esa realidad, tengo que buscar las herramientas que me puede dar con mis planes de trabajo el constelador y cumplir mis planes de terapia para yo comenzar a realmente cambiar. Pero tengo que tomar conciencia. Mucha gente me llega y me dice, mire, es que yo me he hecho muchas constelaciones y sí, yo me puse a llorar. No, ¿por qué? No tiene que haber drama en la constelación. Pero ¿qué? Hubo drama en la constelación. Y a mí eso me conmovió y me movió mucho. Pasó ya un año, pero yo continúo con el problema. Entonces, tienes que responsabilizarte por los cambios. A pesar de que la constelación mueve energía, mueve mucha energía, y esa energía ayuda a que uno vaya generando, le revela los cambios, le revela, las situaciones que se están viviendo. Esa energía, yo puedo sentirme, he tenido casos que me dicen, fue tan impactante ver yo misma cómo esos figurines me estaban diciendo la situación que estaba viviendo. Tuve una vez una joven muy preparada, pero ella iba a contarle, me dice, no consigo qué hacer. Empiezo los negocios, los dejo, empiezo los negocios, los dejo, empiezo los negocios, los dejo. Cuando ella entendió que estaba abandonando esos proyectos, porque los abandonaba, no los podía continuar, porque ella tenía una herida de abandono, de otro tipo, pero una herida de abandono, y lo estaba repitiendo. Así como fue abandonada ella como hija, sus proyectos eran sus hijos y ella los abandonaba. Cuando ella entendió eso, ella me dijo después, yo llegué, que yo tuve vómito, que yo tuve de todo. Hoy ha triunfado. Empezó su proyecto, lo continuó y es feliz con lo que está haciendo. Pero ella entendió que abandonaba los proyectos así como había sido ella abandonada. En su genograma aparecía abandono en su sistema familiar. Abandono, su mamá, papá había sido abandonada, los otros también habían sido abandonadas. Ella tenía hijos y ella estaba ahí con sus hijos, no los abandonaba, pero estaba con un hombre casado que nunca hacía presencia. Y los negocios los abandonaba. Entonces, los proyectos. Entonces, eso, en la tercera fase, el constelador debe trabajar con el constelado para que él se responsabilice y entienda que lo que la constelación le ha revelado, que es lo que él debe cambiar, las cosas que debe cambiar en el sistema o en él, entonces él debe responsabilizarse por eso. Si no se responsabiliza, es muy bien. Y la cuarta fase es la fase del cierre. Aquí es lo que el cliente necesita en un momento dado y si vive el proceso de asunción
de la propia responsabilidad. Aquí se cierra. ¿Verdad? Aquí se vive la asunción de la propia responsabilidad por el cambio. En el cierre se observa si el consultante contempla cómo su actitud forma parte de su sanación, si toma conciencia y busca alternativas de solución. Y ahí se puede volver a trabajar, o sea, se debe trabajar, ¿verdad?, en el cierre para que él vuelva a reacomodar los figurines, los vuelva a colocar en la búsqueda de la solución, ¿verdad? Los reacomode de acuerdo a como él cree que siente, porque aquí es más de energía, de sentir, siente que debe cerrarse ese proceso para poder sanar. Entonces él reacomoda, lo observa, expresa cómo se siente. Por ejemplo, ya aquella que estaba pegadita al papá, ya no está pegadita al papá, ya está pegadito al papá su mamá, ¿verdad? Y ella, que es la tercera, está a una distancia después de sus hermanos, está a una distancia. Y del lado de su mamá, que es la que tiene que tenerla, porque el papá tiene que tener las manos libres para crear, construir, crear, y la mamá al lado de su corazón, o sea, sosteniendo la familia con sus manos. Entonces tiene que estar en esas posiciones. Y si ella logra proyectarlo y entender que al lado de su papá no es su lugar, ese lugar no es el que le corresponde, ¿verdad? Entonces ella se va a colocar y el sistema lo va a entender, lo va a proyectar, y el sistema y la situación para ella será más fácil para resolver. Bueno, yo paso ahorita, ya creo que ya tenemos el tiempo. Sí, ya tenemos el tiempo. Paso a si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Yo acá y escucho y con mucho gusto respondo. Yo acá vamos a mirar si puedo ver las preguntas. Acá nos había preguntado, era sanación, mensana, mensana activa, y más ninguna pregunta, por lo menos acá en este cuadro, acá donde están. Si quieren, con mucho gusto, podemos preguntar. Hola, Kerale. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, yo, como les dije al principio, soy Norca Arellano. Mi marca mi cuenta en Instagram es Fortalezas, terminando en esa, Fortalezas Salud Mental. Pueden hacerme también preguntas por ahí, ahí están mi número telefónico, pueden hacerme preguntas ya más en privado, del que quiera saber algo en particular. Y si es posible, pues con mucho gusto les respondo. Entonces, hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.